Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días. Buenos días, mister. Vamos a activar la cámara. Buenos días, mister. Vamos activando la cámara, por favor. Buenos días. Buenos días. Profe, ¿me escucha? Profe, Sí, lo escucho. ok, pasa de que, o sea, sí puedo prender la cámara, pero me puede dar un ratito porque tengo un problema con la configuración de ella, pero no, sí lo puedo solucionar en cosa de 5 minutos. Ok, de acuerdo. Recuerde que si presenta de forma persistente la falla, debe su representante notificarle al tutor. Ok. Bien, vamos a registrar en mi programa la asistencia de los puntuales aquí. Perfecto. Listo. ¿Cómo amanecen? Bien. Alegres, contentos. Hoy a las 7:28 de la mañana. Excelente. Todo bien, mister. Qué bueno. ¿Cómo está Leonela? Bien. No, Leonela, solo estoy preguntando cómo estás, más nada. Está bien. Génesis, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Bien. Qué bueno. ¿Y Escobar? Tengo tiempo que no escucho la voz de Escobar. Ya se me olvidó cómo es la voz de Escobar. Bien, bien. Bueno, me alegro que todos estén, espero que todos estén muy bien, ¿verdad? Y bueno, vamos a ya con el tema que hicimos de la práctica simulada de concentración. Terminamos en teoría lo que estaba estipulado en la unidad número 2, ¿verdad? Lo que tenemos como unidad programática número 2. Hoy iniciaríamos lo que sería la unidad número 3. ¿Ustedes recuerdan lo que vieron de gases? ¿No? Hoy no voy a hablar mucho, hoy les voy a preguntar. Si no hablan, no explico. A ver, ¿qué pasa? Voy a cambiar la pregunta, así para que, a ver si defienden esos 10 que tienen. Si tengo 2 vasitos, voy a ver si puedo dibujar. No sé dibujar mucho, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿verdad? Yo dibujo catastrófico, pero siempre me gusta participar. Me gusta hablar bastante. Hoy no voy a hablar mucho. Vamos a dibujar, no sé dibujar mucho como les dije, pero vamos a intentarlo. Vamos a suponer que tengo 2 vasitos por aquí. Vamos a tratar de que sean más o menos iguales, para que no vayan a decir, bueno, el tamaño, la cosa, ¿verdad? Más o menos ahí hay 2 vasitos iguales, ¿verdad? Y bueno, estos vasitos, ¿verdad? Tienen, no sé, un líquido allí. Vamos a suponer, no sé, vamos a escoger un colorcito por aquí. ¿Dónde están los colores? Aquí. Entonces aquí tengo, no sé, los dos tengo agua. Voy a hacerlo lento para ver si participan. En una, el vaso está a temperatura ambiente. Voy a colocar así, TA, a temperatura ambiente. Está este vasito. Y mi otro vasito, el otro, en la otra agua, no sé,
está como, no sé, a unos 70 grados más o menos. La temperatura ambiente por lo general, no sé. En Guayaquil, ¿cuánto es la temperatura ambiente en Guayaquil normalmente? 28 y 30 grados. ¿Cuánto? 28 y 30 grados. No escuché, no entendí a nadie lo que está diciendo. Necesito que se entienda. 32 grados. A 32. Bueno, ok, 32 grados. Muy bien, ahí tengo. Vamos a colocarle un valor. Y vengo yo y no sé, le agrego algo. Vamos a suponer que le agrego, la voy a dibujar verde, pero vamos a suponer que le agrego, ay, no agarro el verde. Vamos a suponer que le estoy agregando ahí azúcar, ¿verdad? Estoy agregando azúcar. ¿Me pueden explicar lo que se imaginan que pasa en el vaso 1 y en el vaso 2? El agua está a diferente temperatura. El azúcar se disuelve más fácilmente en el vaso que tiene la temperatura más alta. Ok. Mi amiga Tiffany me dice que aquí se disuelve más rápido el azúcar, donde está el agua caliente. Disculpen que yo no utilizo mucho esta pizarra, pero es la que tenemos. Ok. Ahí se disuelve más rápido el azúcar. Perfecto. Y por ejemplo, en cuanto a cantidad que yo pueda disolver, ¿qué puedo decir? En cuanto a cantidad de azúcar que puedan disolver esos vasos. ¿Qué puedo decir? ¿La temperatura afectará, no afectará la cantidad? Bueno, supongamos que en ambos tengo 100 mililitros, no sé, el mismo volumen de agua, ¿no? El volumen en ambos vasos es lo mismo. Supongamos que tengo 100 mililitros en ambos vasos. ¿Qué creen que pasa con la cantidad? Todos pueden disolver el mismo. Ok, eso es una hipótesis. Ángel nos dice que los dos disuelven la misma cantidad. Es lo que me está mencionando Ángel. Que los dos disuelven la misma cantidad de azúcar. Buen experimento para hacer desde la casa, porque en la casa tengo azúcar, tengo sal, tengo agua, tengo una cocinita, una hornillita. Muy bien. ¿Alguien opina algo adicional a lo que nos aportan nuestros compañeros? Que dijo Tiffany. Tiffany dice que se disuelve más en 70, se disuelve más rápido en 70 grados. Ángel dice que en ambos vasos que tienen la misma cantidad a diferentes temperaturas se disuelve la misma cantidad de azúcar. ¿Alguien tiene alguna hipótesis más adicional? Muy bien. Bueno, ok. Me voy a quedar ahora con esta frase que dijo Tiffany. Después voy a tocar el tema de Ángel. A ver, se disuelve más rápido. Luzárraga, ¿a qué hace referencia esta frase con referencia a la física? ¿Puedo repetirlo? ¿Cómo puedo relacionar esta frase con un concepto o una definición de física, no de química, de física?
¿A qué estaríamos haciendo referencia físicamente cuando decimos que se disuelve más rápido? De la disolución. No sé. Hablen sin pena, sin miedo. Si me equivoco, bueno, no importa. Tenía una idea errada, la cambio, aprendo. Si la digo bien, bueno, perfecto, está bien, estoy en lo correcto. Eso no les va a quitar ni a poner. Estoy participando para que construyamos a lo que vamos en este primer periodo. ¿Alguien ayuda a Emily? Que no entendí lo que dijo al final, lo dijo como con mucha debilidad el tono de la voz, entonces no capté lo que me dijo. Sé que al final dijo algo de disolución, sin mal no, pero no puedo armar la frase si no tengo todas las palabras. Vamos a ver quién está por aquí para preguntar. Leonela, eso que está encerrado en rojo, ¿lo puedo relacionar con algún aspecto de la física? Usted que ya ha visto algo en física en primero y segundo de bachillerato. Con algún fenómeno que estudia la física, por ejemplo. No voy a leer el chat. Utilicen el audio. Para eso son los videos, para que se grabe nuestra participación. Hoy no sé leer. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿con qué aspecto de la física puedo relacionar la frase que dijo Tiffany? Se disuelve más rápido. ¿Con qué aspecto de la física lo puedo relacionar esa frase? ¿O a qué hace referencia, físicamente hablando? Velocidad. Dígame, María, más rápido. Velocidad. Velocidad. Tardaron demasiado. Eso lo vieron en primero de bachillerato. Movimiento uniformemente acelerado, movimiento uniformemente rectilíneo, esas cosas, MURVM, esas cosas que ustedes se supone que ya vieron en primero de bachillerato. ¿Para qué estamos estudiando? Para aprender, para acordarme de eso. Muy bien, voy a escribirlo aquí. Velocidad. ¿Verdad? Entonces, ese término que me acaba de mencionar Tiffany hace referencia a velocidad, ¿verdad? Estamos hablando desde el punto de vista físico, ¿verdad? Y estamos en química. Significa que en este tema vamos a estudiar aspectos que relacionan ambas asignaturas. ¿Cómo creen que se llama esta rama de la física o esta rama de la química? Que va a estudiar aspectos relacionados con ambas áreas del saber o ambas ciencias. Físico-química se llama esta área o esta rama de la química. Físico-química. Muy bien, voy ahora a otra pregunta. Voy a preguntar cosas que se suponen en hipótesis que deben saber. Si hablamos de velocidad y nos acordamos de los gases, ¿con qué teoría nos vamos a tropezar? Estamos hablando de que a mayor temperatura, según John, se disuelve más rápido. Eso se referencia a una velocidad de disolución, ¿verdad? Porque estamos hablando del proceso de la disolución del azúcar en agua. Cuando aumenta la temperatura, ¿recuerdan qué pasa? Cuando vimos en los gases, ¿qué pasa con los líquidos, con los gases? ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura a nivel molecular? Dígame. La velocidad de las moléculas es más rápida, ¿no? La velocidad de las moléculas, muy bien. ¿Por qué sabemos esto? Normalmente en los estados de agregación, a nivel molecular, ¿cómo están las sustancias? ¿En constante qué? Movimiento, ¿verdad? Correcto, están en constante movimiento, entonces se mueven las moléculas. Se mueven las moléculas más rápido. Por lo tanto, ¿verdad? Como se mueven más rápido, ¿verdad? Entre ellas, ¿qué ocurre? Si se mueve más rápido la molécula, ¿qué ocurre entre ellas?
No escucho. ¿Qué ocurre entre las moléculas dentro de un líquido o de un gas o de un sólido cuando va aumentando la temperatura? Si se mueven más, ¿qué pasan entre ellas, entre las moléculas Se del dispersan. Se dispersan. Ya vamos a ver una simulación que se supone que ustedes trabajaron conmigo, ¿verdad? Se dispersan, se mueven, ¿verdad? Si están en un... Dígame. Vibran. No entendí la palabra, Daniela. Vibran. Ajá, en el sólido vibran, ajá, pero vamos a otra vez. Tengo muchas pelotas dentro de una bolsa y se están moviendo. ¿Qué pasa entre una pelota y la otra? Si están en... Se chocan. Se chocan. Y si aumenta la temperatura, ¿qué pasa con ese número de choques? Creo que se refiere, porque estamos hablando de agua y azúcar, ¿no? Creo que se refiere a que se mezcla más rápido. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa entre las moléculas? Si están chocando... La vibración de las moléculas gracias a la temperatura se disuelve más rápido, ¿verdad? Sí, eso es correcto, no están equivocados, lo que están diciendo es correcto, ¿verdad? Pero estamos hablando del número de choques. Si aumenta la velocidad, ¿qué pasa con el número de choques si aumenta la temperatura? El número de choques entre las moléculas. Aumenta también, ¿verdad? Aumentan los choques. Los choques, que son por supuesto en la mayoría de los casos elásticos, aumentan los choques entre las moléculas. Entonces, como aumentan más, ¿verdad? Si las moléculas aquí del agua, imagínenselo a nivel molecular, están todas esas pelotitas de agua, esos átomos vueltos locos ahí chocando. Si agrego el azúcar, obviamente tocan al azúcar con mayor velocidad, ¿sí o no? Y cada vez que chocan con el azúcar, hacen que el azúcar se vaya disolviendo. Hagan ese experimento, hagan esa prueba. Coloquen una cucharadita de azúcar sin agitarla en agua y váyanse, déjenla un tiempo, obviamente va a ser más lento. Cuando regrese el azúcar va a estar disuelto. Y es por eso, por ese movimiento que hay de las moléculas que nosotros no estamos prestos a observar a simple vista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien recuerda cómo se llama esta teoría? Eso lo vimos en gases. ¿Cómo se llama esta teoría? Que habla sobre la velocidad de las moléculas que aumentan con la temperatura, etcétera. Y que están en constante movimiento. ¿Cómo se llama esta teoría? La vimos en gases. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa teoría? No recuerdo. ¿Cómo? Cinética, la teoría cinética. No. Sí, la teoría cinético-molecular. Se llama la teoría, ¿verdad? La teoría cinético-molecular. Que nos dice que las moléculas están en constante movimiento, en los sólidos vibran, como dijo Vinuesa, ¿verdad? Y que cuando aumenta la temperatura, ese movimiento aumenta. Ahora, escuchen bien, ya sabemos que la hipótesis que me dijo Tiffany es correcta. Vamos con la hipótesis, porque ya esto lo nosotros vamos a estudiar este fenómeno. Ya se los voy a remarcar aquí, no sé, con fucsia. Este fenómeno es lo que vamos a estudiar en esta unidad. Este fenómeno que está aquí. ¿Verdad? Por eso vamos a ver la físico-química. Vamos a estudiar la velocidad. Ok. Dice, las dos disuelven la misma cantidad. Muy bien. Vamos a hacer preguntas para ir determinando si esto es verdad. En el primer vaso de 32, con referencia al de 70, ¿dónde se mueven más las moléculas? En el de 70. En el de 70 hay mayor movimiento. Imagínense que ese movimiento es como una agitación. Mientras ese movimiento es mayor, supongamos que agrego aquí, ¿verdad? 10 gramos y aquí 10 gramos. Aquí se va a disolver más rápido que aquí, ¿verdad? Pero aquí hay un movimiento más lento. Si yo agrego más moléculas de azúcar aquí, ¿qué va pasando con el movimiento de las moléculas de agua? Si estoy agregando más. ¿Ah? Va a ser más lento. Se va a hacer más lento, ¿verdad? Pero aquí, obviamente, la velocidad es menor que a la velocidad de aquí. ¿Sí o no? Si yo voy agregando aquí, por ejemplo, yo agrego 30, se hace más lento. Y si se hace más lento, ¿qué pasa con el proceso de disolución? ¿Va a ser más rápido o más lento también?
Va a ser más lento. Ahora aquí, como la velocidad es mayor y agrego 30, la velocidad la puedo comparar, va a seguir siendo mayor al primero o no, aunque sea menor. Les explico, ¿verdad? Parece que no me expliqué muy bien. Veo algunas caritas con un signo de interrogación. John me afirma con la cabeza, ¿verdad? No entendí lo que me dijo el profesor. Vamos con el de 32. Supongamos que a 32, ¿verdad? Imagínense que es como una carrera de obstáculos y las moléculas de azúcar son como un obstáculo, ¿verdad? Entonces, si yo voy a 30 kilómetros por hora, ¿verdad? Hablando de velocidad, del tema que ustedes conocen, a 30 kilómetros y consigo, no sé cómo le llaman aquí, ¿verdad? Los reductores de velocidad, que son como los muritos que están en la calle, ¿verdad? Si consigo 2, ¿verdad? Tengo que ir frenando, ¿sí o no? Y mientras más consigo, más voy disminuyendo la velocidad, ¿sí o no? Pero si voy a 30, cuando voy al primero, disminuyo, supongamos a 10. Ah, pero en el de 70 grados centígrados no voy a 30, voy a 100 kilómetros por hora. Cuando paso al primero, voy a llegar igual que al segundo, a 10. Cuando estoy agregando el azúcar, sí voy a disminuir, pero voy a disminuir en la misma proporción. ¿Sí lo estamos viendo? ¿Verdad? Por ejemplo, si cada vez que agrego 10 gramos, disminuyo 10 kilómetros por hora. Entonces, si yo voy en el primer vaso a 30, luego voy a 20, luego voy a 10, hasta que ya no puedo disolver. ¿Sí o no? Ahora, en el segundo vaso no voy a 30, voy a 70. Cuando paso el primer obstáculo, ¿a cuánto voy a llegar? A 60. A 60. ¿Y al tercer obstáculo? 50. Ajá, 50, ¿verdad? Cuando el primer vaso llegó a 0, yo todavía tengo velocidad para seguir chocando, ¿sí o no? Entonces, ¿se disuelve más cantidad o se disuelve la misma cantidad si tengo mayor velocidad siempre que el otro? Cantidad. ¿Cómo? Más. Se disuelve más. Vuelvo al ejemplo. Voy en el primer vaso. Voy a colocarlo aquí como mi carrera de obstáculos. Este es el vaso 1, ¿verdad? Y este es el vaso 2. Ojo, esto es como una parábola, ¿verdad? Para que podamos entender qué es lo que estoy tratando, a lo que estoy tratando de llegar. Supongamos que tengo 3, no sé. Sí, vamos a suponer que tengo 4 obstáculos, ¿verdad? En cada uno tengo 4 obstáculos. Lo voy a colocar con esos puntitos. Y cada obstáculo me disminuye 10 la velocidad. Este va a 30, ¿verdad? Y este va a 70. Disculpen los numeritos porque yo con esto no sirvo mucho, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que podamos entender. Cada vez que paso un obstáculo, ¿a cuánto llegó aquí la velocidad? Cuando pasé el primer obstáculo. 20, ¿verdad? Agregué tantos gramos de azúcar y voy disminuyendo, ¿verdad? Cuando paso el segundo, vuelvo a agregar azúcar, ¿qué pasa? ¿A cuánto va a disminuir? 10, ¿verdad? En esta simulación así que estoy haciendo. Y cuando paso al siguiente, ¿a cuánto va a llegar? A 0, ¿verdad? Ese 0 significa que si vuelvo a agregar azúcar ya no voy a disolver más. ¿Estamos de acuerdo? Porque la velocidad de las moléculas no me da para eso. Ojo, ese 0 no significa que las moléculas dejan de moverse. Ustedes saben que por la teoría de las colisiones siempre se están moviendo, ¿verdad? Pero esa velocidad que tienen no es efectiva para disolver. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la siguiente. Si voy a 70 y paso el primero, ¿a cuánto voy a llegar? ¿Cuánto? 60. 60, ¿verdad? Esto parece un juego de niños, pero es para que podamos entender. Si paso al segundo, ¿cuánto llego? 50. 50, ¿verdad? Bellos esos números, parecen de preescolar. Ok, paso al siguiente. ¿Cuánto llego? 40. 40. Observen, cuando este ya no tiene velocidad para disolver, yo todavía tengo. ¿Sí lo estamos viendo, verdad? Por lo tanto, a mayor temperatura, entonces esto es falso. No se disuelve la misma cantidad, aunque sea la misma cantidad de agua. ¿Estamos de acuerdo? A mayor temperatura disuelvo mayor cantidad. Es decir, que si a 32 disuelvo 50 gramos, supongamos que a 70 disuelvo entonces 100. ¿Estamos de acuerdo? Aunque es la misma cantidad de agua. Pero ¿cuál es el factor que está afectando?
La La temperatura. temperatura. La temperatura, muy bien, la temperatura. Y este mismo estudio que yo estoy haciendo para una disolución aplica para la velocidad cuando ocurre un cambio químico. Cuando ocurre un cambio químico, ¿cómo lo representamos? ¿Alguien recuerda? Primero de bachillerato, cuando ocurre un cambio químico, ¿cómo lo representamos en química? ¿Mediante qué? Una ecuación. Ecuación. Una ecuación. Muy bien, mediante una ecuación química, ¿verdad? Mediante una ecuación química, ¿verdad? Estamos hablando de la reacción. Cuando hablo de la reacción, ¿verdad? Cuando hablo de un fenómeno químico, me estoy refiriendo, por ejemplo, a cuando coloco un clavo de hierro al ambiente y lo dejo un tiempo, él cambia de color porque se oxida, se forma un producto diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a estudiar la velocidad de esa transformación a través de la ecuación química. ¿Alguien sabe cómo se llama lo que inicia en la reacción química? ¿Cómo se llama lo que está antes? Lo primero, con lo que inicia la reacción química, la ecuación. ¿Cómo se llaman esos elementos? Reactivo. ¿Cómo, María? Reactivo. Reactivos, el volumen, María, casi no te escucho a veces. Reactivos, muy bien. Los reactivos están separados de los otros. ¿Cuáles son los otros? ¿Cuáles son los que van después? Productos. Los productos. Los productos, muy bien, los productos, ¿verdad? Esa es en los productos. Y ellos están separados aquí. ¿Qué símbolo va aquí? Una flecha. Una flecha, muy bien, así, una flecha. Ojo, reactivos de forma general, ¿sí? Y productos de forma general. Por ejemplo, una reacción, un cambio químico que ocurre normalmente en casa, donde un reactivo se transforma en un producto. Alguien me dice un ejemplo, en casa. Ojo, para que haya cambio químico deben haber formación de sustancias distintas. Yo tengo un ejemplo de casa, pero vamos a ver si alguno tiene uno, en vez de yo hacer el ejemplo. La sal con el agua. ¿Cómo? La sal con el agua. ¿Podría La ser? sal con el agua. Eso es una disolución, Malena. Sería en ese caso sal con agua y al final obtienes un producto diferente. No es agua salada, es agua con sal. Lo único es que la sal está disuelta. Arroz y sal. Arroz y sal. Sigues, no es un cambio químico allí. Cuando En se esos prende la términos. estufa, Dígame. Cuando se prende la estufa. Cuando se enciende la estufa. Muy bien. ¿Cuál sería el reactivo cuando voy a encender la estufa? Gas. Creo el gas. El gas de cocina, ¿verdad? El gas que viene del cilindro o de la bombona, como lo quieran llamar. Ese gas, ¿saben cuál es? Ese gas se llama propano, ¿verdad? Ese gas se llama propano. Bueno, ahorita quizás no tenemos mención a, vamos a decir, a la fórmula molecular, pero está bien, ¿verdad? El propano sería C3, H8. Perdón, ya voy, déjenme deshacer aquí, ¿verdad? C3H8. Y obviamente lo hago reaccionar con ¿qué? Ese propano, ¿lo hago reaccionar con qué? Con fuego. Con el oxígeno. Con el oxígeno, muy bien, con el oxígeno. Pero obviamente, escuchen esto, ustedes abren la estufa, sale el propano y en el ambiente está el oxígeno y automáticamente reacciona. No, se necesita la chispa, pero no sé cómo se llama. Muy bien, no, pero está bien, Cho, no importa, no importa que no sepamos la palabra, hace falta la chispa. Nosotros se la proveemos ¿de qué manera? ¿De qué manera le proveemos? Dime, Ángel. Prendiendo la hornilla. Sí, pero exacto, pero ¿cómo le proveemos la chispa? Eso que dijo Cho. Yo abro la hornilla y sale el gas y el oxígeno está en el aire, pero ellos por sí solos no reaccionan. ¿Qué hago para que reaccionen? Dios mío, Cho, ¿cuál es la chispa? ¿Cómo yo le pongo la chispa a ellos? Con el calor. ¿Cómo?
calor. Ah, es el calor, pero ¿cómo yo se lo proveo en mi vida cotidiana? Los fósforos. Claro, los fósforos, Dios mío, señor, casi me da un infarto, ¿verdad? Un encendedor, hacer con un fósforo. Y como dijo mi compañero, eso es calor. En química se forma así, con un triángulo. Esta reacción ocurre en presencia de calor. Si no está el calor, no ocurre. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando le proveo la chispa, ahí inmediatamente se produce la llama, que es lo que yo estoy aprovechando, ¿verdad? La llama o la energía. Y se producen otros productos como dióxido de carbono, que es CO2, y se produce vapor de agua. Ya vamos a ver esta reacción luego en el siguiente periodo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué yo aprovecho de esta reacción? Que se libera calor a través de la llama, ¿verdad? ¿Para qué yo utilizo ese calor? ¿Este calor para qué lo utilizo? Para cocinar. ¿Para? Para cocinar. Para cocinar los alimentos, o para darme calor, o para colocarlo en una chimenea si vivo en Estambul y estoy ahorita en la Fuerza del Amor. Entonces estoy allí, ¿verdad? Junto a la chimenea porque allá es un país muy frío. Excelente, ¿verdad? Entonces aprovecho el calor de la combustión. Aprovecho el calor de la combustión. Obviamente que hay otros productos, ¿verdad? Que es dióxido de carbono y que es agua. Entonces estamos viendo este fenómeno ocurre a una cierta velocidad que ya la vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a estudiar los fenómenos. Aquí tenemos uno de la vida cotidiana, que es la combustión del gas de cocina. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Espero que puedan entender luego cuando vean el video de la pizarra, porque fue un poquito desordenado y eso les pido disculpas. Yo casi no utilizo, ¿verdad?, la pizarra, pero era para que sacarles las ideas, sacarles esas palabras que sé que las tienen. ¿Ninguna pregunta? ¿Quedó claro alguna duda con lo que vimos el día de hoy, hasta este momento, no el día de hoy, hasta este momento? ¿Seguro? Voy a guardar esto. Ok, ya lo guardamos. Entonces, ¿estamos claros? ¿Sí? ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? Antes de que se cierre la sesión. La velocidad. ¿La velocidad de qué? La química. Con el ejemplo que vimos, ¿la velocidad de qué? Las moléculas. De disolución. Exactamente, esa no es la respuesta porque ese fue el primer ejemplo, ¿verdad? La velocidad de solución es una cosa. Con el gas, les dije que vamos a representar la velocidad de los fenómenos químicos, y los fenómenos químicos se representan o son una reacción química. Vamos a estudiar la velocidad de las reacciones químicas, la velocidad de la transformación de la materia, la velocidad de los fenómenos químicos. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Igual como hacen en física. Vamos a ver nuestra ecuación de velocidad, vamos a ver las unidades, y yo les voy a dar problemas como agregué tantos mililitros en una solución, ¿a qué velocidad se transforma el gas en dióxido de carbono? Y usted me tiene que dar la respuesta. Eso lo vamos a ver en la próxima parte, ¿de acuerdo? 8 y 10 los llamo. Me encantan esas caras. Muy bien, así es. Ya les grabé las caras. Hasta luego. Cuídense, nos vemos a las 8 y 10. Vamos a ir activando la cámara para iniciar, ¿verdad? Y aprovechar el tiempo. No se preocupen, que para hoy todavía no tenemos cálculos numéricos, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar para el próximo jueves, con mucha calma y paciencia. Pero hoy sí nos vamos a llevar todo lo que serían como las bases teóricas. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ya podemos definir qué es velocidad y ya podemos ir viendo cómo se determina esa ecuación. Luego veremos en los ejercicios de la próxima semana, pues obviamente cómo es que se utiliza la ecuación, pero por lo menos saber cómo se determina. Y vamos a ver ciertos factores importantes. Yo voy a tratar de hacerlo con una simulación que les voy a mostrar. Factores importantes para que realmente sea efectivo el proceso, ¿verdad? Porque así como ustedes vieron ahorita que para que ocurra en la estufa de la cocina ocurra, tengo que encender un fósforo, ¿verdad? Yo debo proveerle la chispa. Si yo no hago eso,
la reacción nunca va a ocurrir. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo dejar la estufa encendida y está el oxígeno y ellos nunca van a reaccionar a menos que esté esto presente. Si no, no reaccionan. Mister, Dígame. es que, por ejemplo, hay otro tipo de cocinas que tienen como esa chispita, pero no es fuego, sino que es una chispita aparte. Ujú. Esa chispita, no sé si eso reacciona con la piedra que está encima de la cocina, porque hay como una piedrita que va encima de la cocina, de la hornilla, que digo. Claro, lo que pasa es que ese encendedor, esa chispa hace la función misma del fósforo. ¿Sí? Esa chispa, ese calor inicial, hace la misma función que cuando nosotros encendemos el fósforo, obviamente, ¿no? Para que pueda ocurrir la reacción. Si no le damos tampoco el botoncito para que suene tac, 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 y no ocurre eso, no va a pasar nada tampoco. ¿Sí? E igual en el auto, ¿verdad? Por eso es que cuando la persona le da la llave, dentro del motor de combustión ocurre la chispa para que pueda generar la energía necesaria para que funcione el auto, ¿verdad? Porque ahí está la gasolina y todo en el tanque, pero si no ocurre en el motor esa chispa, eso no va a moverse, eso no va a funcionar, ¿verdad? En el caso, obviamente que en ambos casos estamos hablando de la misma reacción, que es reacción de combustión. Obviamente cada reacción tiene ciertos parámetros. Hay reacciones que ocurren sin ninguna, vamos a decir, como más espontáneo. Por ejemplo, cuando usted deja un clavo en el ambiente, haga lo que haga, eso se va a oxidar, ¿sí o no? Así usted lo deja ahí solo. Eso ocurre por sí solo, ¿verdad? Entonces, esa reacción es mucho más espontánea que la de combustión. Entonces, ahí estaríamos hablando ya de una clasificación de las reacciones químicas espontáneas y no espontáneas, por ejemplo, ¿no? Que ocurren espontáneas, que ocurren normal de forma natural entre ellas, pues se dan las condiciones de manera rápida. Pero a otras hay que ayudarlas un poquito, ¿verdad? Entonces, para que puedan ocurrir si nosotros necesitamos, obviamente, obtener algún beneficio, hablando de aplicaciones en la vida diaria. Muy bien. Mientras espero las cámaras para continuar con este proceso, ¿verdad? Este tema es fácil, es interesantísimo, tiene muchas aplicaciones, se relaciona con la bioquímica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la digestión, la respiración, son reacciones químicas que ocurren. ¿Cómo ocurren? ¿Verdad? Tienen una velocidad, unas condiciones. Entonces, tiene relación con eso. Por ejemplo, cómo transformamos lo que está en los alimentos en nutrientes para que el cuerpo y las células de nuestros órganos la asimilen. Pues eso es una reacción, ¿verdad? El metabolismo son reacciones químicas y ahí intervienen una serie de factores que pueden dar, porque eso es importante, por ejemplo, la masticación, ya lo vamos a ver en algunos ejemplos, por eso es importante, por ejemplo, el ácido estomacal, etcétera, ¿verdad? Ayuda a ese proceso para que la reacción química ocurra como debe ser o como queremos que ocurra, ¿verdad? Entonces, bueno. Muy bien, vamos entonces ahora, yo que me manejo un poco mejor en PowerPoint, ¿verdad? Obviamente yo estoy explicando, en la plataforma está el material, o sea, está como el libro, ¿sí? Obviamente, si yo quiero complementar, si yo estoy comprometido con mi proceso de aprendizaje, ¿verdad? Es válido que usted busque videos de YouTube. Yo no entiendo por qué la gente se queja porque tiene que buscar videos. Esto es parte del proceso. Tú tienes que autoeducarte también. Es un proceso de autocompromiso. Entonces, hay algunos que dicen, no sé si pasa en este salón, ¿verdad? Pero hay algunos que dicen, ay, es que además de la clase yo tengo que investigar. Obvio, porque el profesor te está dando algo muy resumido. Eso es obvio que hay que investigar y obvio que hay que hacer cosas para poder complementar. Y si tengo curiosidad y estoy comprometido con mi proceso, pues lo voy a hacer. Ahora, el que no está comprometido no buscará nada y solo se quedará, ni siquiera tomará nota, solo se quedará con lo que el profesor está diciendo y le dejará a la mente lo que posiblemente quede. Pero hay cosas que hay que ayudarlas a fijar, ¿sí? El profesor hará su trabajo, pero usted también tiene un trabajo que hacer. Entonces, por ejemplo, yo a veces utilizo el material de la plataforma, ¿verdad? Pero, aquí está, ¿verdad? Si yo le doy clic aquí, se va a abrir este documento. Aquí dice la velocidad, los modelos teóricos, la variación. O sea, yo puedo complementar mi teoría.
Pero ¿para qué yo voy a venir aquí a leer si yo se los dejo y eso es parte de su autogestión de aprendizaje? Me estoy explicando, ¿verdad? Ahora, supongamos, ay, no sé, la voz del profesor no me gusta, no tengo afinidad con el profesor, o me cae bien alguien de YouTube, lo explica mejor. ¡Excelente! Y si usted lo aprende mejor, yo no tengo por qué ponerme bravo. A mí me gusta gente que explica química en YouTube. Me gusta el profesor Yamil, me gusta Breaking Blinding. O sea, ellos explican muy bien algunos fenómenos y de hecho comparto a veces algunos videos. No sé si han tenido la oportunidad de verlos, ¿verdad? Son personas que me gustan cómo lo explican y yo lo comprendo. Y es válido. Eso es válido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ese aspecto no tengo por qué molestarme y obviamente les hago conciencia de que hay una parte propia tuya, o sea, sobre todo se ha hecho más evidente en esta nueva etapa de la virtualidad que tiene que ver con tu autogestión. Hay una cosa que se llama, no sé si han escuchado por allí que ha salido otra vez en boga, el homeschooling, ¿verdad? Por ejemplo, Simón Bolívar tenía maestros particulares, él no iba a una escuela, ¿verdad? Y había un proceso de autogestión, de aprendizaje, por decirles de algún proceso. O sea, antes no había este tipo de educación formal, sino hasta cierta época que fue creada, hasta la revolución industrial por allí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo que tener un compromiso. Y les repito, se ha evidenciado en este proceso de aprendizaje, en este proceso virtual. Entonces es válido. O sea, si usted quiere buscar, por ejemplo, bueno, quizás no, el video está muy corto, hay pasos que se omiten, ¿por qué viene de aquí? Yo puedo buscarlo y aprendo también. O sea, a veces en 40 minutos, en 35, porque mientras entran y todo eso, obviamente el profesor trata de buscar, de dar quizás lo que considera más importante, ¿verdad? Pero hay cosas que quizás yo tengo dudas, por eso es que yo pregunto a veces. Y quiero preguntar, quiero saber, o sea, quiero indagar y quiero realmente aprender. No estar ahí sentado como un vaso con agua y estar hasta que se derrame. Hay gente que piensa que el aprendizaje es así de pasivo. No, el aprendizaje es más, vamos a experimentar, vamos a ver qué hacemos, vamos a combinar, y como vieron, en la cocina está la química, en el ventilador está la química, en el aire acondicionado está la química, en la ropa que uso está la química, en la comida que como está la química, en el estómago está la química, en la respiración está la química. Entonces, ojo, por favor, confío en ustedes. Miren que este es un grupo que en ese aspecto no me ha decepcionado todavía y espero que no lo haga. Ok, vamos entonces a compartir el PowerPoint que está en blanco, ¿verdad? Es un lienzo en blanco que vamos a construir nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos con lo primero, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que vamos a colocar aquí para empezar nuestra explicación? Ya voy, que no sé qué pasa. Ok, es el tema, ¿verdad? ¿Qué título le vamos a poner al tema? Bueno, el que está en la plataforma me lo puede decir y el que no me puede dar una idea. ¿Cómo se llama este tema? ¿Qué nombre le pondrían? ¿Qué título? La teoría cinética. ¿Cómo? La teoría cinética. La teoría cinética. Vamos a ponerle teoría cinética, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a estudiar específicamente de la teoría cinética según lo que vimos en el primer periodo? ¿Qué es lo que específicamente vamos a estudiar de esta teoría? Teoría ¿Cómo? cinética molecular. Velocidad La velocidad. ¿La velocidad de quién? del molecular. En las moléculas. De las moléculas. Bueno, la velocidad de los fenómenos químicos, ¿verdad? O de las reacciones químicas. Muy bien. Ok, perfecto. Vamos entonces a comenzar. Ese sería más o menos el título, excelente, construido por nosotros, ¿verdad? Entonces, lo primero que tendríamos que definir es qué cosa. ¿Qué es lo primero que hay que definir en forma de pregunta? ¿Qué es lo primero que hay que definir? ¿Qué es lo primero que tengo que saber? ¿Qué es la teoría cinética? ¿Qué es la teoría cinética? Ajá, vamos a empezar por allí. Por ejemplo, ¿y qué otra pregunta me plantearía según el título? ¿Qué otra cosa me tengo que preguntar? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre qué?
Vamos a ver si ustedes saben, Dios mío, según la física. ¿Qué les ha dicho Mr. Eric, que es el que les da física, ¿no? El año pasado y este año. ¿Qué es la velocidad? ¿Alguien recuerda? ¿La puede escribir con sus palabras? ¿Qué mide la velocidad? La velocidad es una fuerza constante, creo. ¿La velocidad? Una fuerza constante. Creo. No estoy seguro. Una fuerza constante. No, yo lo escucho. Una fuerza constante. Bueno, hay fuerzas, la velocidad no es una fuerza, pero hay fuerzas que generan velocidad. Por ejemplo, la fuerza de gravedad, ¿verdad? Cuando algo va cayendo, esa velocidad está determinada por ese fenómeno gravitacional, por ejemplo. ¿Qué medimos? ¿Cuáles son las unidades? Muy bien, Ángel. Aquí Ángel me está diciendo, según la física, es el cambio de posición con el tiempo. Es el cambio de posición con el tiempo. Aquí voy a escribir en el cuadrito, según la física, ¿verdad? Según la física. Vamos a poner, según la física, es el cambio de posición con el tiempo. Okay. Como nosotros vamos a medir la velocidad de una reacción, lo primero que vamos a recordar, que ya lo hicimos en la siguiente parte, es que una reacción, ¿verdad? Una reacción química tiene dos partes. Una reacción química tiene dos partes. Andrade, ¿me refrescas la memoria con las dos partes que tiene la reacción química? Reactivos y productos. Reactivos, muy bien. Y productos, muy bien. Y productos, que están separados por... No, flecha. Una flecha, ahí está. Muy bien, reactivos y productos. Y están separados por una flecha. Vamos a subir esto, aquí. Ok. Si me pongo a pensar, según la física, es un cambio. Es un cambio, ¿verdad? Con el tiempo. Es un cambio con el tiempo. En física es un cambio de posición. Ahora, ¿qué cambia con el tiempo aquí? ¿Qué cambia con el tiempo en una reacción química? ¿Qué va cambiando? A medida que transcurre el tiempo, ¿qué pasa con estos elementos reactivos y qué pasa con estos productos? A medida que pasa el tiempo. Los reactivos se transforman en productos. Ajá, entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Eso es correcto lo que me dijo Ángel, ¿verdad? Voy a escribirlo aquí. Los reactivos se convierten en productos. Muy bien, eso es correctísimo. Entonces, con el tiempo, ¿qué pasa con los reactivos y qué pasa con los productos? ¿Qué es lo que está cambiando? Su composición. Su composición, ¿seguro sería la palabra? Yo sé que tienes la idea. A ver, ¿cuál es la otra palabra que me dijeron? El estado. El estado. Tienes la idea, pero no cambia el estado de agregación. Si el reactivo es líquido, seguirá líquido. Si el producto es gaseoso, seguirá gaseoso. O sea, cuando me dices estado, estoy hablando de estado de agregación, ¿verdad? Entonces, no necesariamente cambiaría. Puede ser que, bueno, está muy caliente y se evapora, ¿verdad? Pero no va a cambiar ni la composición. Aunque cambie de estado, no va a cambiar de composición. Sigue siendo el mismo. Es como agarrar agua fría, agua líquida, agua congelada y agua gaseosa, ¿verdad? Sigue siendo agua. Y recuerden que la reacción química es un cambio, ¿verdad? Sí, hay un cambio en la estructura. Pero ¿qué pasa con los reactivos? Del inicio, a medida que se va transformando en productos, ¿qué pasa con esos reactivos? ¿Qué es lo que cambia en los reactivos? Los números, algo así, creo. Ah, es ¿el número de qué? ¿El número de qué? Moléculas. De moléculas. Y ese número de moléculas lo podemos medir con el tema que vimos en la clase pasada, el de la unidad, los temas pasados. ¿Qué aprendimos en la clase pasada, en los temas pasados? En los dos últimos temas que ustedes hicieron, sin contar la simulación, en los dos últimos temas, ¿qué estuvimos aprendiendo?
¿Qué aprendimos en los dos últimos temas, sacando el trabajo grupal? ¿Qué aprendimos a hacer? Saber la concentración. Muy bien, Emily, saber la concentración, señor. Casi que me ahorco aquí, me voy a suicidar, muchachos. Dios mío, esto es reciente. Ok, saber la concentración. Entonces, si los reactivos se convierten en producto, ¿qué pasa con la concentración de los reactivos a medida que ocurre la reacción? Cualitativamente, no es un número. No me digan un número, dígame cualitativamente. Si a medida que, repito la pregunta, si a medida que transcurre la reacción, los reactivos se convierten en productos, ¿qué va pasando con la concentración de los reactivos a lo largo del tiempo? ¿Aumenta? Van cambiando. Van cambiando, pero ¿de qué manera? Yo puedo decir dos palabras. ¿Cuál de las dos palabras decir? ¿Cómo cambia? Me imagino que esas dos palabras serán cualitativamente y cuantitativamente, ¿verdad? Correcto, pero ¿cómo cambia la concentración? Cambian ambas, la de los reactivos y la de los productos. ¿Qué pasa con la concentración de los reactivos a medida que pasa el tiempo? ¿Y qué pasa? Es efectivo. Acabo de escribir la frase aquí abajo. Los reactivos se convierten en producto. El metano, el propano se va convirtiendo en dióxido de carbono. ¿Qué pasa a medida que pasa el tiempo con la concentración de propano y qué pasa con la concentración de dióxido de carbono a medida que ocurre la combustión, por ejemplo, que fue el que hicimos en el periodo pasado? Sí, Ángel, va cambiando, pero quiero que me digan cómo cambia. Cambia hacia arriba. Cuantitativamente. Pero ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia? Si tengo 100 no sé cuántos, un montón de gramos de reactivo, ¿qué pasa con el tiempo, con esa cantidad? ¿Qué pasa con la cantidad de productos? ¿Eso es concentración? ¿Qué pasa? Aumento, disminuye. No. Ajá, pero ¿qué pasa con los reactivos? ¿Cuál de las dos sería? O sea, el reactivo al momento de convertirse en producto disminuye, creo, porque, o sea, está convirtiéndose en otra cosa y va a disminuir lo que principalmente era. No. Gracias, excelente. Voy a escribir algo por aquí, ya voy. ¿Dónde está? Ay, no lo tengo aquí, ya voy. No lo tengo por aquí. Así es, efectivamente. Entonces, los reactivos, Pincay, ¿qué palabra coloco aquí abajo? Los reactivos se convierten, no, los reactivos disminuyen. Disminuyen, muy bien. La concentración de los reactivos disminuye porque las palabras de Justin son especiales, ¿verdad? Ellos se van transformando en otra cosa. Ya ese reactivo no es el reactivo original, ya ahora es producto, ¿verdad? Entonces, si yo tenía tanta concentración de reactivos, esa concentración va a ir disminuyendo porque tengo menos reactivo, porque se está convirtiendo en producto. Y por lo tanto, ¿qué pasa con la concentración de los productos? Aumentan. Aumentan, muy bien, aumentan porque ellos se están formando, ¿de acuerdo? Están apareciendo en la reacción. Entonces, la concentración. Entonces, si yo quiero relacionar esto que está aquí, ¿verdad? Este concepto, que está aquí, ya voy. Este concepto, ¿verdad? De velocidad. Con esto que acabo de decir aquí. Dice, según la física es el cambio de posición con el tiempo. Y ahora para la química, ¿qué sería la velocidad de una reacción? Si unimos las dos. ¿Qué escribiría aquí? ¿Es el cambio de qué? Con el tiempo. ¿Qué es lo que cambia? Lo acabamos de decir, ¿qué es lo que cambia? Los reactivos y los productos. Ajá, pero ¿qué es lo que cambia de los reactivos y los productos? ¿Qué es lo que aumenta y qué es lo que disminuye? Las moléculas. La molécula. La velocidad en que disminuye y aumentan las moléculas con el tiempo.
Claro, el número de moléculas, pero ¿cómo medimos nosotros eso? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo aprendimos a medir eso? ¿Qué es lo que nosotros calculamos para medir el número de moléculas o cuánto tengo de reactivo y cuánto tengo de producto? ¿Qué es lo que aprendimos? Química. Emily me dijo qué fue lo que aprendimos en los temas pasados. La concentración. Entonces, eso es lo que cambia. No les acabo de decir que la concentración aumenta y que la concentración disminuye a medida que pasa la reacción. Entonces, ¿cómo defino la velocidad de una reacción? Quiero que me digan con sus palabras, ¿cómo la definiría? Midiendo la concentración de... ¿Es el cambio de qué? De la concentración. De la concentración. Muy bien, de la concentración. Puedo colocar de los reactivos, que son los que vamos a estudiar, ¿verdad? Porque son los que vamos a tener como datos. Es el cambio de la concentración de los reactivos. Me falta la coletilla. ¿Con respecto a qué? ¿Ah? Respecto al tiempo. Con el tiempo, ¿verdad? O cuánto transcurre el tiempo. Muy bien. Normalmente, como efectivamente ustedes lo dijeron, vamos a hablar de moléculas, de átomos. ¿Cuál es la unidad de cantidad de sustancia? ¿Cómo es la unidad de cantidad de sustancia? ¿Cuál es en química la unidad de cantidad de sustancia? ¿Gramos? No, gramos es de masa. De cantidades. ¿Cómo? Andrade, ¿cuál fue la segunda? Dígalo, Andrade. Mol, correcto. ¿Y cuál concentración se relaciona con mol? ¿Cómo se llama esa concentración? ¿Cuál es la concentración que está relacionada directamente con esa unidad de mol? De las concentraciones que ustedes vieron. Jóvenes, vieron unidades físicas, unidades químicas, y hay una que tiene en su constitución la cantidad de sustancia en moles. ¿Cuál es esa concentración? Número de Avogadro. Concentración, Ángel. Número de Avogadro nos mides el número de moléculas relacionado con mol. De las concentraciones que vimos en clase, ¿cuál está relacionada directamente? Porque todas están relacionadas con mol, ¿verdad? Pero hay una que directamente introduzco en esa ecuación para determinar la concentración. La molaridad. La molaridad, muy bien, Loaiza. Yo no lo voy a decir, jóvenes. Se supone que eso, se los estoy preguntando, lo debemos manejar. La molaridad, ¿verdad? Es la concentración que está relacionado con esto. ¿Cómo se mide la molaridad? ¿Cuáles son las unidades? Perdón, las unidades de la molaridad. ¿Cuáles son las unidades? Mol sobre litros. Mol sobre litro, gracias. Mol sobre litros, muy bien. Mol sobre litro sería, ¿verdad? La concentración con la que vamos a trabajar aquí, ¿verdad? Esa es la concentración. Y en el sistema internacional, ¿cuál sería entonces la unidad de tiempo en el sistema internacional? Ustedes que ven física. Segundos. Segundos, muy bien. Segundos es la unidad de tiempo, ¿verdad? Cuando ustedes hacen esto, que según la física es el cambio de posición con el tiempo, ¿cómo defino la velocidad? ¿Velocidad es igual a qué, según la física? La ecuación más sencilla, obviamente. Masa sobre segundos. ¿Cómo? En física, en física. Metros sobre segundos. Por ejemplo, metros sobre segundos, ¿verdad? Porque es la posición con respecto al tiempo, ¿sí o no? Ahora, si es la concentración con respecto al tiempo, ¿cuál sería la ecuación de la velocidad? Si en física es metros sobre segundo, posición sobre tiempo, y aquí no es el cambio de posición, sino el cambio de concentración, ¿cómo sería la ecuación que vamos a tener aquí? ¿Cuál es el? Mol sobre segundo. Recuerden que no estamos midiendo directamente los moles. ¿Qué es lo que vamos a medir? Aquí. Sobre tiempo. Ok, muy bien. Molaridad
sobre el tiempo. Muy bien, molaridad sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces, las unidades de velocidad en química, ¿verdad? Serían mol sobre, paréntesis, litros por segundo, ¿verdad? En algunas bibliografías colocan de la siguiente manera. Perdón. Colocan mol por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1. ¿Verdad? ¿Por qué a la menos 1? Porque ellos están debajo en el denominador en las unidades. ¿De acuerdo? Esas son las unidades de la velocidad. ¿Verdad? Esas son las unidades de la velocidad. Ahí tenemos. Entonces, la velocidad, las unidades son la molaridad sobre el tiempo. Así como en física es la posición sobre el tiempo, los metros sobre los segundos. ¿De acuerdo? De forma análoga. Estamos haciendo una analogía. Ok, de acuerdo. Ahora, vamos a escribir una reacción genérica, una reacción química genérica, ¿verdad? ¿Cuál es esa reacción química? Yo voy a colocar así. A, B, ¿verdad? Aquí vamos a colocar una flechita, ahorita la colocamos, ¿verdad? Vamos a colocar esto, estos serían unos y ellos, ¿verdad? Se transforman, vamos a colocar aquí ahora, ¿verdad? C más D. Ahí está. Ok. Esto más o menos ya ustedes lo saben de primero de bachillerato. Esto es una reacción química, ¿verdad? Estos primeros, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos que están aquí? Reactivos. Ajá, estos son los reactivos, ¿verdad? Vamos a colocar aquí, ahí está. Estos son los reactivos, ¿verdad? Y los que están del otro lado son los Productos. productos. Muy bien. Vamos a colocarles esto para que, aquí está. Ok, productos. Muy bien. ¿Qué representan las letras mayúsculas? ¿Qué representan las letras mayúsculas? La fórmula molecular. Representan la fórmula. Por ejemplo, si A fuera agua, sería H2O. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, las letras mayúsculas representan la fórmula molecular. Ya acomodo allí, no se preocupe. Mister, yo iba a decir el gen dominante. No estamos en biología. Tranquila, no estamos en biología. Te entiendo, no te confundas. Ajá, las letras mayúsculas representan la fórmula molecular. ¿Qué representan las letras minúsculas en las ecuaciones químicas? Las letras minúsculas que escribí allí. Los números que acompañan a estas fórmulas moleculares, ¿cómo los llamamos? ¿Cómo se llaman a las letras, a los números? Porque son números que acompañan a la fórmula molecular en la reacción química, los números grandes, los que están al lado, después que hemos balanceado. ¿Cómo se llaman esos números? Coeficiente. Coeficiente. Entonces las letras minúsculas son los coeficientes. Muy bien. Excelente. Ahí tenemos. Sí lo saben. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que, bueno, se nos van pasando, ¿verdad? Entonces se los coloco por aquí. Muy bien. Entonces las letras mayúsculas son la fórmula molecular y las letras minúsculas son los coeficientes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo esto, ¿cómo determino la velocidad? Entonces, a ver si aquí se puede insertar video, ecuación. Ok. Entonces vamos a insertar una ecuación. A ver si me deja cuadrática. Ay, Dios mío. ¿Será esta? Ok, sí. Muy bien. Y aquí dice a mano. Oh my God. Bueno, vamos a intentar hacerlo aquí. Ok, entonces la velocidad es la siguiente. Voy a escribir velocidad, ¿verdad? Igual. Ahí está. La velocidad, ¿a qué es igual? La velocidad va a ser igual a el producto de a una constante, ¿verdad? Que la voy a llamar K. No sé si este programa me lee la K. Ajá. A una constante multiplicado, ¿verdad? Multiplicado
Vamos a borrar porque no lo leyó. Multiplicado por la concentración, ¿verdad? De la multiplicación de la concentración de los reactivos, ¿verdad? Elevado a un exponente que lo vamos a llamar alfa. Vamos a ver si lo lee. Bueno, lo leyó afuera. Ya lo leyó. Eso es afuera. Afuera de aquí. Vamos a ver si lo coloca muy bien. Multiplicado por la concentración del otro reactivo, que es B. ¿Verdad? Ahí está. Exacto. Elevado a un coeficiente que vamos a llamar beta. Vamos a ver si la coloca. Perfecto. Esa es la velocidad de reacción. Los corchetes significan concentración. Alfa y beta son los exponentes propios de cada reacción, con los cuales vamos a determinar la forma en la que cada reactivo ejerce la velocidad, ¿verdad? Influye en su velocidad, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Eso sería, vamos a darle insertar. Ahí está, esa sería la ecuación, ¿verdad? Ahí está la ecuación de la velocidad. La velocidad de la reacción es una constante, que es una constante específica. K es específica para cada reacción, no cambia, ¿verdad? Y para una temperatura en particular. Por el producto de las concentraciones de los reactivos, ¿verdad? Elevado a unos coeficientes, alfa y beta, que son diferentes de los coeficientes estequiométricos. Eso se los voy a escribir aquí, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Alfa y beta son diferentes de A minúscula y B minúscula, que son los coeficientes. Son diferentes, ¿verdad? A y B. Y esta es la concentración de A y esta es la concentración de B. Eso nos va a decir con qué velocidad los reactivos se van consumiendo, ¿verdad? En la reacción. ¿Estamos de acuerdo? Esta ecuación es la que nosotros vamos a profundizar, esta ecuación, ¿verdad? Es la que vamos a profundizar en la próxima clase. Es decir, esa la vamos a profundizar el día, hoy estamos a 26, el próximo jueves, ¿qué es? Ahora, el próximo jueves es 2, ¿verdad? El próximo jueves, 2 de septiembre, ¿verdad? Esa la vamos a profundizar. La vamos a profundizar el 2 de septiembre. Eso que está ahí, ¿verdad? Entonces, esa sería la ecuación para determinar la velocidad de reacción. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, chicos? Sin ningún problema lo pueden hacer, la pregunta. ¿Alguna duda, inquietud? ¿Seguro? Ok. Bien. Nos faltarían por ver de forma teórica, ¿verdad? Las condiciones en las que ocurren las colisiones efectivas, porque hay que romper enlaces químicos para que los reactivos se conviertan en productos, ¿verdad? Y por supuesto empezar a utilizar esa ecuación, es decir, ejercicios de aplicación. Eso lo vamos a trabajar en la próxima clase. ¿Qué es lo que nosotros vamos a desarrollar para este tema, ¿verdad? Para este tema en particular. Entonces, ya vamos a compartir la plataforma, ¿verdad? Para que... Ok. En el portafolio, ¿verdad? Es lo que vamos a colocar, son los factores que afectan la velocidad de reacción, ¿verdad? Van a ser un organizador diciendo cuáles son los factores. Son 6 factores. 6 factores que afectan la velocidad de reacción. Eso va en el portafolio. ¿De acuerdo? Un organizador. Ok. ¿Cuál es la actividad del tema? Usted va a escoger de esos 6, va a escoger 2 factores. Escuchen, va a escoger 2 factores y va a hacer un video comprobando en casa esos 2 factores. Les doy un ejemplo, ¿verdad? Un factor es la temperatura, ¿verdad? La temperatura. Entonces, tiene que ser un cambio químico. No puedo utilizar azúcar porque ya yo sé que no es un cambio químico, ni puedo utilizar sal, ¿verdad?
Entonces les recomiendo, por ejemplo, uno que utiliza mucha gente. Ustedes saben la pastillita, el Alka-Seltzer, que viene como una pastilla redonda. Sí, ¿verdad? Cuando usted agrega el Alka-Seltzer, eso libera dióxido de carbono, se convierte en otros productos, ¿verdad? Que luego usted se lo toma, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, va a tener un vaso con una temperatura caliente, lo va a calentar, ¿verdad? Otro vaso a temperatura fría y agregan los dos al mismo tiempo la pastilla. Y usted está grabando allí qué pasa con la temperatura, cómo afecta esa velocidad de disolución y de transformación de la pastilla de Alka-Seltzer. Por decirles un ejemplo, ¿de acuerdo? Otro factor es, por ejemplo, cómo está compactado el grado de subdivisión del reactivo. Es decir, no es lo mismo una pastilla compacta que esté pulverizada. Son dos aspectos diferentes. Entonces yo puedo agarrar una pastilla entera, una pastilla pulverizada, el agua a la misma temperatura, porque estoy estudiando otro factor que es la pulverización, lo agrego y mido la velocidad, veo, grabando y lo explico. ¿De acuerdo? Entonces repito, usted va a escoger dos de los factores que afectan la velocidad. Usted puede investigar en internet, ¿verdad? Experimentos sencillos porque se pueden hacer desde casa. ¿Verdad? Dos, usted tiene sus materiales y se graba. Hola, me llamo Tiffany Sean y hoy vamos a hablar de cómo afecta el nivel de subdivisión del reactivo y la temperatura en la disolución de tal cosa. Veamos el primer factor. Para ello utilizamos el vaso, el agua, no sé qué. ¿De acuerdo? Lo sube a YouTube como no listado, porque sé que no se quieren hacer famosos. Bueno, el que se quiera hacer famoso, lo sube libre, ¿verdad? El que no lo sube no listado, me sube el enlace y yo veo el video. O si no, lo sube en el Drive, pues, y me manda el enlace del video. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con la tarea? ¿Bien explicada? ¿Sí? Es individual la actividad. ¿De acuerdo? Perfecto. Cualquier duda me escriben por interno porque ya se va a cerrar la sesión. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense. Feliz fin de semana. Nos vemos.